Feliz año a todos, primer vídeo del año y os voy a traer el mejor 11 ideal del Real Madrid de jugadores que han pasado, que han jugado en el equipo, que para mí han sido los mejores en sus posiciones. Os voy a traer un 11 compensado, un 11 razonable, no os voy a traer tres defensas, un centrocampista y el resto delanteros, como se puede ver en muchos vídeos por ahí. No, yo os quiero traer un 11 fiable, entre comillas, ¿no? Un 11 que posiblemente se podría dar y podría ser un 11 bien compensado con sus cuatro defensas, tres centrocampistas o cuatro o tres o dos delanteros, ¿vale? Por eso quiero que sepáis que es un 11 pues un poquito realista, porque si no sería muy fácil meter a 10 delanteros y el portero y ya está. ¿Me entendéis? Así que sin enrollarme mucho más, quiero que también tengáis en cuenta que es un razonamiento de lo que han hecho en el Madrid. O sea, que hay jugadores, muchísimos jugadores, puede hacer un vídeo de 3 horas, muy buenos que han pasado por el equipo, pero que realmente lo hicieron mejor antes de venir o una vez que se fueron del Real Madrid. ¿Vale? Entonces yo no me quiero centrar en lo que el jugador en su momento prime, por decirlo de alguna manera, estaba en el Real Madrid. Así que venga, no me voy a enrollar más. En la portería, lamentable, vamos, lamento mucho decir esto, pero es que es así. Yo era muy de Casillas, porque Casillas ha sido de lo mejor que he podido ver, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Además, hasta hace poco, pues era con diferencia el mejor portero que yo había visto en el Madrid. Pero es que teniendo y viendo lo que está haciendo y ha hecho Courtois, me tengo que rendir ante el belga porque es una pasada. Es una pasada. También quiero decir que sin contar también lo de que han hecho en sus selecciones, ¿vale? Pues como os digo, me centro en el Real Madrid. Courtois, la final del 2022 ante el Liverpool, yo no he visto una actuación igual de un portero que sea tan destacada, que sea tan importante, que sea tan clave para que su equipo gane. Impresionante mantener esa portería a cero ante ese Liverpool, las ocasiones que tuvieron, las ocasiones que paró, paradones increíbles, valor gol. Y bueno, ya no solo eso, o sea, es una actuación bastante regular durante muchos años, quitando el primer año que vino, ole, que eso a mí no se me olvida, el primer año que vino Courtois no paraba ni una, yo estaba flipando, pero sí que es verdad que a partir de esa segunda temporada hasta el día de hoy es de los jugadores más importantes que han podido hacer sus actuaciones individuales en el equipo y es que le tengo que poner como el mejor. Lo siento por Casillas. He visto buenos porteros, como ha sido Idner, que fue el portero de la séptima. Bullo era ya más antiguo, yo era más niño. Me voy a centrar en este vídeo, sobre todo, para que lo entendáis mejor, básicamente en las generaciones desde la séptima Champion en adelante, porque la quinta del buitre yo era muy niño, ¿vale? Era muy niño, yo sé que hay jugadores muy buenos en la quinta del buitre, como el mismo Butragueño, Mitchell, eh, pero siempre esa generación se la achacó mucho en no haber hecho algo importante en la Copa de Europa. Ganaron dos UEFA, sí, pero como os digo, ese salto, ese escalafón a la Champions o Copa de Europa por aquel entonces no dieron el nivel. Entonces, como os digo, mis jugadores que os voy a decir, algunos gustarán más, otros gustarán menos, lógico, pero me voy a basar en eso, ¿vale? En ese rango de más o menos desde la séptima en adelante aproximadamente. Nos vamos a la defensa. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Marcelo o Roberto Carlos? Me tengo que decantar por Roberto Carlos, chavales. Por Roberto Carlos porque Marcelo es increíble. Impresionante. De los mejores sin ninguna duda, vamos. O sea, eso no lo puedo dudar. Pero es que me quedo con Roberto Carlos por el sentido de que yo no había visto, ni he visto, ni hemos visto que un jugador tenga toda la banda para él solo. Roberto Carlos tenía la banda izquierda para él solo. Él atacaba y él defendía. Encima, Roberto Carlos defendía muy bien, ¿vale? Bastante, muchísimo mejor que Marcelo. Atacando, es verdad que Marcelo técnicamente era más técnico, tenía más regate, ¿vale? Incluso, bueno, gol.
Roberto Carlos tenía gol. Roberto Carlos tenía gol y sobre todo en esos lanzamientos de falta, con ese golpeo tan peculiar con el exterior que daba. Y es que, por eso digo, o sea, yo las carreras que he visto de Roberto Carlos, los disparos, eh, y ya os digo que es muy difícil la decisión, porque es que Marcelo, wow, Marcelo es increíble. Pero es que me decanto con Roberto Carlos. Tengo que elegir uno, así que me quedo con Roberto Carlos, con el brasileño, que Marcelo también es brasileño, pero me quedo con Roberto Carlos. Defensas centrales. Ahí voy a meter a Ramos, Sergio Ramos, sin ninguna duda. Le pongo de central porque para mí en el Real Madrid ha sido mucho mejor de central que de lateral derecho, entonces lo voy a meter en esa posición, ¿vale? Yo sé que ha habido muy buenos defensas centrales, hablo en su prime, ¿vale? En su mejor momento que hayan jugado, porque no me quiero olvidar, aunque Pepe estaba zumbado, pero Pepe en su mejor momento en el Madrid era buenísimo. Varane en su mejor momento hemos visto muy buen defensa, que no le hacía falta hacer faltas. Hemos visto como jugadores muy importantes que habían hecho muy bien en otros equipos han venido en el Madrid y no dieron la talla. Canavaro, mismamente. Samuel, el jugador argentino, el muro que le llamaban, y no dieron ese nivel. Entonces, la pareja de centrales que voy a elegir, yo creo que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo, que es Ramos, como no, un jugadorazo increíble, todos los años que ha estado, importantísimo en muchas Champions, qué decir de esa décima, ya no solo en el gol que marcó el Atleti para forzar esa prórroga con el cabezazo, sino que ya en las semifinales, en el Allianz Arenas ante el Bayern de Múnich de Guardiola, marcó esos dos goles de cabeza que hizo abrir el camino. Y es que Ramos es un jugadorazo. A pesar de ser el récord de expulsiones que haya tenido en el Madrid, pero en términos generales, Ramos, liderazgo, importantísimo, que es lo que se echa en falta en el Madrid de día de hoy, ese liderazgo. Y ese liderazgo que comparte en la pareja de centrales que os digo con Fernando Hierro. Fernando Hierro era el jefe, era un Kaiser, era es verdad que no era rápido, porque era un defensa lento, pero como era alto, tenía las piernas muy largas, iba muy bien al corte, interceptaba bien, luego tenía gol, iba muy bien de cabeza, en balón parado, faltas también lanzaba, también incluso se le vio muchos partidos que podía jugar de medio, o sea, era ahí en ese aspecto era polivalente y es que Hierro, para mí, como os digo, el jefe total, un líder indiscutible, capitán impresionante y muy buen defensa. Además, en aquella época cuando había que ser duro, pues era duro en el aspecto de faltas, triquiñuelas, en fin, lo que era el fútbol por aquel entonces. Y impresionante Hierro, impresionante. Así que esos dos centrales, para mí, los mejores. Lateral derecho. Tengo que reconocer que esta es la posición más que me ha sido más sencilla elegir, ¿vale? Porque yo creo que Carvajal no tiene rival en ese aspecto. Para mí Carvajal es el mejor lateral derecho que yo he visto. O sea, sin ninguna duda. Impresionante, defendiendo, incorporándose a ataque. No tiene malos centros laterales. Encima, en su última época ha tenido hasta gol, ¿vale? Que de eso, joder, pues se agradece también para un lateral. Siempre muy compatible con quien tuviera en su lado por la derecha más adelantado. O sea, siempre la verdad que nunca tenía esa torpeza o esa mala combinación con el extremo. O sea, muy bien Carvajal. Como digo, defendiendo perfecto, siempre. Y es que ha estado en los mejores momentos de esta generación de ganar tanta Champions. Y es que no he tenido ninguna complicación en elegirle porque ¿qué he visto yo? Eh, Laterales derechos, bueno, en su momento Chendo, pero por favor, Panucci sí que fue el jugador italiano muy bueno, la verdad que fue bastante bueno. Michel Salgado también, pero no está al nivel, no estuvieron al nivel ni cerca de lo que Carvajal ha dado al Madrid. Canterano encima de la casa, impresionante lo Carvajal, todo pinta ya que este verano saldrá. Pero a ver, es ley de vida también. Ya tiene su edad y las lesiones también que ha tenido.
que le están jodiendo bastante. Nos vamos al centro del campo. Nos vamos al centro del campo. Eh, Ahí voy a meter de medio centro, porque voy a hacer más o menos un medio centro defensivo y luego voy a meter a dos interiores que realmente a lo mejor no han sido así, ¿vale? En su carrera o lo que hayan jugado en el Madrid, pero bueno, posicionalmente, para tener una idea de un once tipo, pues lo voy a hacer así. Fernando Redondo. Fernando Redondo, el jugador argentino, para mí mmm, fue una pasada. Fue una pasada porque un jugador igual que él solo abarque todo el centro del campo, ya sé que era otro fútbol, no es como el de ahora, pero un jugador que abarcaba todo el centro del campo, defendía, se incorporaba al ataque, o sea, hacía coberturas, hacía muy buenas conducciones, cubría muy bien el balón, aunque a veces se le achacaba el tema de que sacaba los codos a pasear, pero ¿quién no recuerda la jugada en Old Trafford del autopase que se hizo ante Scholes y pase de la muerte a Raúl? O sea, Fernando Redondo fue un pedazo de futbolista increíble, pero increíble. Que es verdad que cuando se fue, cuando lo vendió Florentino al Milan, se le achacó mucho a Florentino, pero bueno, salió bien la jugada porque al poco de estar allí se lesionó, aunque yo creo que ya estaba tocado, ya venía tocado en el Madrid y ya fue el final de su carrera allí en el Milan, pero lo que dio al Madrid, o sea, fue importantísimo en la Champions, en la séptima, en la octava, importantísimo, o sea, importantísimo, crucial en ese centro del campo. Es verdad que tuvo buenos compañeros de viaje, porque tener al lado como a Michael Laudrup, como a Seedorf, oye, pues todo eso ayuda también, ¿no? Pero increíble, increíble Redondo. También a balón parado algún golito de cabeza marcaba. O sea, muy completo Redondo. También un líder con temperamento. O sea, me encantaba a mí, Redondo. Seguimos. Estos son más actuales, estos los conocéis todos de sobra. Mm, Cross, voy a meter a Cross, porque quien no meta a Cross en el once ideal del Real Madrid, pues eso. Y más viendo cómo estamos en este presente, en este año y medio que llevamos sin él, pues es de locos no meter al jugador alemán. Mira que yo, cuando vino, coincidió que fue la salida de Xavi Alonso, porque yo era muy de Xavi Alonso, lo reconozco. Me encantaba cómo jugaba, pero es que Cross es una versión mejorada. Fue una versión mejorada. Vino el primer día, el primer partido, con dos entrenamientos en la Supercopa de España ante el Sevilla y parecía que llevaba 10 años en el Madrid. De ahí viene de que le denominasen el jugador del 95% de efectividad de pase, porque es una pasada la seguridad que te daba, se jugaba al ritmo de él, las asistencias, cambios de juego. Es que son jugadores únicos, coincidiendo en la etapa más dorada en Champions ganadas para el Real Madrid. ¿Qué decir de Kroos? Es que ya hice en su día vídeos halagándole, vídeos echándole en falta mucho en lo que es la elaboración y la creación de la jugada y así nos va ahora de no tenerle y es que tiene que estar. Meto a Kroos ahí en ese centro del campo sin ninguna duda. Otro centrocampista, Modric. Modric, lógicamente, hay que ponerle ahí. Encima fue balón de oro jugando en el Madrid. O sea, increíble lo de Modric. Un jugador que vino, era más o menos media punta, pero Mourinho le reinventó como interior. Jugador, además, súper sacrificado en defensa, muy sacrificado cuando tenía que defender, cuando tenía que correr por las tres reinonas que estaban arriba, la BBC, ¿vale? Y él se mataba a correr ahí. No le importaba, no tenía ese ego de decir que tengo que correr para que luzcan los demás. O sea, un tío que se sacrifica por el equipo, aparte que técnicamente Modric buenísimo, un jugador con gol, con último pase, ese golpeo en el exterior tan peculiar que ha dado tantas y tantas asistencias, incluso goles. Y es que es impresionante. Como os digo, no me voy a meter con lo de la selección, porque encima Modric con su selección, pues ole, pero es que es increíble mantener ese nivel tan alto durante tantos años de estos jugadores, es una auténtica pasada. Es una auténtica, hay Metacross también, porque es una auténtica pasada mantener ese nivel tanto tiempo.
Entonces, centro del campo con Redondo, Modric, Kroos, impresionante, impresionante centro del campo. Ahora nos vamos a ir un poquito más arriba, posiciones más adelantadas, ¿vale? Ahí voy a meter al primero a Zidane, Zinedine Zidane. Es verdad que fue, vamos a ver, la mayoría de los años buenos que tuvo fue en la Juventus, pero hay que reconocer que cuando vino al Madrid dio mucho al Madrid también. Era un jugador que imponía muchísimo. Yo me acuerdo de verle en el campo, en el Bernabéu, cuando iba por aquel entonces, cuando era mucho más barato poder ir a ver el partido de fútbol y verle con esa planta, esa altura, con la calva esa tan peculiar que tenía y era increíble la manera de esa clase, esa elegancia, cómo hacía bueno al jugador que tenía al lado, al compañero. No le podían quitar el balón. Iban tres tíos a por él, contrarios, y no le podían quitar el balón. Qué manera de cubrir, qué manera, qué controles, asistencias, golazos, qué decir, el boleón de la novena. Impresionante. O sea, Zidane para mí eh, ha sido de los más grandes, de los más favoritos para mi manera de ver el fútbol, de mis top de lo que yo he podido ver, porque era increíble Zidane. Eh, es que, es que me faltan palabras, la verdad, porque Zidane era un puro espectáculo, un puro espectáculo. Es una pena que al Madrid llegara con 29 años, es lo que yo más lamento de no poderle haber visto por lo menos 2 o 3 añitos antes, pero bueno, también se quiso retirar pronto y pudimos verle no en esa decadencia como hemos podido ya ver muchos jugadores de ya en su peor momento y que todavía estar ahí arrastrándose por el campo y se quiso retirar más o menos cuando él ya vio que ya no podía dar más. Fue acertado por su parte. Y increíble, increíble Zidane, ¿eh? Increíble, jugadorazo, impresionante, impresionante. Seguimos. Tengo que meter, lógicamente, a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ya lo dije en un vídeo anterior, para mí es el mejor futbolista de la historia del Real Madrid, ¿vale? Por goles, eh, porque todo el mundo va a lo fácil, a los goles, es el que más goles ha marcado, es el que más goles ha marcado en Champions, tal. Pero es que yo recuerdo, sobre todo las primeras temporadas, de un Ronaldo, de un Cristiano Ronaldo muy rápido, muy ágil, con regate, con regate, sí, sí, tenía mucho regate, con un disparo, un golpeo de pelota impresionante, impresionante. El porcentaje de lanzamientos de falta al principio era más alto que cuando ya fue más avanzada la carrera en el Real Madrid. Y es que, como os digo, un tío que ha roto todos los récords, profesional como la copa de un pino, ¿eh? Que vino y muchos se pensaban que iba a estar de fiesta todo el día y que va, que va. Sorprendió a todos, increíble, increíble porque supo asumir ese liderazgo, ese rol que pedía a ese Madrid, que se tenía que enfrentar al mejor Barcelona de toda la historia del Barcelona, ¿eh? Y poder eh, ganar a ese Barcelona, así de claro lo digo. O sea, poder ganar, poder quitarle títulos. O sea, Cristiano Ronaldo, impresionante, impresionante. O sea, y estar a la lucha de balones de oro y quitarle todos los balones de oro que le quitó a Messi. O sea, es impresionante. Cristiano Ronaldo, de ahí sus números, de ahí sus títulos, de ahí su todo, ¿vale? Porque por todos los equipos que ha pasado encima ha estado marcando goles, ha estado batiendo récords, o sea, vamos, alucinante, es increíble. Para mí Cristiano el mejor de toda la historia y lo vuelvo a repetir, y eso que en los últimos años yo ya estaba un poquito ya con él, un poquito descontento, pero hay que reconocer que futbolista y profesional, o sea, impresionante, impresionante. Dejando aparte actitudes, gestos y comentarios que podría haber hecho en su momento y tal. Último jugador del 11 ideal para mí. Aquí, vamos a ver. Es que está la cosa muy complicada. Está la cosa muy complicada, pero yo tengo que meter a uno, en mi opinión, ¿vale? Yo he visto jugadores buenísimos. Como por ejemplo puedo decir jugadores como Figo, pero Figo, el mejor Figo fue en el Barcelona.
Jugadores como Van Nistelrooy. Van Nistelrooy fue muy buen delantero. Jugadores como pues, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario. Que muchos pensaríais que iba a decir Ronaldo Nazario. No meto a Ronaldo, ¿vale? No le meto. Ese para mí sería a lo mejor el jugador número 12, pero como es un 11 tipo, es un 11 titular, no puedo meter a nadie más. Así que le dejo fuera. Y aparte porque Ronaldo, el mejor Ronaldo, y hay que reconocerlo, ¿vale? Que sí que en el Madrid lo hizo muy bien. Tampoco quiero quitar el mérito. Y vimos un espectáculo con Ronaldo. Pero el mejor Ronaldo no fue en el del Real Madrid. Además ya vino pasado de peso, con las lesiones, esa rodilla. Pero el mejor Ronaldo en el Barcelona, ese Ronaldo que se vio con la selección brasileña, ese Ronaldo que se vio. O sea, lo que quiero decir que sí, que en el Madrid se vio un buen Ronaldo, pero además tuvo esa espinita que no pudo ganar una Champions con el Madrid. Fue venir él y ya no ganar la Champions, porque fue ya un poco la debacle, ya con la llegada de Beckham de los famosos galácticos. Y es que, por eso digo, o sea, voy a meter a un jugador y voy a dejar también aparte porque jugadores muy actuales como ha podido ser Benzema, ¿vale? Benzema encima Balón de Oro. Todos lo que pasa es que tenemos el recuerdo de esos 2 3 años buenísimos últimos de Benzema, pero yo no se me olvida que Benzema ha estado 14 años y se ha tirado muchísimos años, que sí que es verdad que podía estar a la sombra de Cristiano jugando para él, pero hostia, Benzema nos ha tocado tragar muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, ¿eh? Que a mí no se me olvida. Entonces no le puedo meter como en el 11 ideal. No lo puedo meter. He visto jugadores muy buenos también, como digo, y no me corto en decirlo. Vinicius, 2022-2024. Vinicius, muy bueno. Muy buen jugador, muy bueno, pero no le puedo meter como jugador de la mejor de la historia. Mbappé, en un año y medio que lleva en el Madrid, todavía tiene que demostrar mucho. El día que se vaya, pues a lo mejor, o el día que lleve muchos años, como me ha pasado con Courtois, le podría meter en un posible vídeo, si lo hago en el futuro, más adelante, y le podría meter, pero como os digo, para mí Mbappé tiene que demostrar todavía en el Madrid. Así que mi jugador en esa posición que me queda es Raúl González. Raúl González, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, es un jugador que además estuvo 14 años en el primer equipo. También tuvo años muy malos, ¿eh? Hay que decirlo. Pero la erupción que tuvo Raúl con 17 años, ¿eh? Debutando, ya con jugadores bastante importantes en esas plantillas ya que estaban por aquel entonces, eh, fue increíble. O sea, impresionante, jugador español, con esa picardía, porque vamos a ver, es que Raúl no era el que mejor regateaba, no era el más rápido, no era el más fuerte, no era el mejor en nada, pero era muy regular en todo y, luego digo, picaresca, saber posicionarse, ser el más listo de la clase. Eso, ahí, era un auténtico crack. Porque ha metido muchos goles hasta hace poco, hasta que no llegaran los animales de Messi, Cristiano, también meto a Lewandowski, a Benzema, era el que más goles llevaba en la Champions, Copa Europa. Y es que no quiero quitarle mérito, quiero meterle en ese 11 porque Raúl era increíble. Fue un antes y un después también para muchos canteranos en esas generaciones, ¿vale? Se vieron jugadores buenos, como Guti, por ejemplo, también. Guti era muy bueno, pero ya sabemos que Guti jugaba cuando quería y tenía, bueno, un rol muy distinto al de Raúl. Y Raúl, además, tomando esa. Sí, no teniendo presión y tomando ese liderazgo con ese 7 en la espalda que pudieron tener como antes que él Juanito y Butragueño, ¿sabes? O sea, impresionante. Ese 7 que luego heredó CR7 Cristiano. Y como digo, Raúl, muy buenos goles. Yo recuerdo golazos, sobre todo esa forma peculiar que tenía, esa palanca que tiraba de palenca o como lo llamaba él, o ese tipo vaselina. Muchísimos goles que marcó.
Y a mí Raúl me encantaba. Un tío además que luchaba, se mataba a correr, a presionar. Era increíble. Era increíble. Raúl sabía aparecer también en los momentos importantes. No se escondía. No era un jugador que se escondía. En las noches que más hacía falta, ¿vale? Para el Real Madrid. Y como os digo, yo me quito el sombrero con Raúl. Sé que es verdad que, a ver, la pena es eso, que el fútbol siempre acabamos recordando los últimos años, ¿no? De las carreras de los futbolistas. Pero por eso quiero echar y hacer un guiño a jugadores que más antiguos, pero que tuvieron años muy buenos, en el Madrid, aunque luego no acabaran tan bien, pero que tuvieron ese momento prime de decir que Raúl, pues eso, increíble. Así que con ese 11 para mí es mi favorito. Quería traeros este vídeo porque, oye, era un vídeo distinto, un vídeo que no suelo hacer, la verdad. Ya sabéis que por mi tiempo pues no puedo traeros pues todo el contenido que me gustaría traer y deciros. Esto también reconozco que ha sido por idea de uno que forman aquí en la comunidad, en el canal, que ha sido Manuel, que me dijo en un comentario, ¿podrías hacer un vídeo de los mejores 11 del Madrid? De lo que yo haya visto, claro. Porque lógicamente ha habido muchos buenos jugadores, mucho más, muchos años atrás. Pero dije, pues venga, me lo voy a hacer. Y os quería traer, pues oye, mi opinión de lo que he podido yo ver. Y espero que estéis de acuerdo en algunos, en otros a lo mejor no tanto. Me gustaría que en los comentarios me dijerais. Y nada, chicos, si más adelante, que sé que en el canal hay muchos seguidores del Barça, pues si puedo traeros un once ideal de lo que yo he visto del Barcelona, pues la verdad que me gustaría traerlo también. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo, suscribiros a los que no estéis y nos vemos en el próximo. Chao.